Marcos capítulo 6, versículo 30, y vamos a leer, dice la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron venir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Acompáñenme un momento a orar. Cierre sus ojos conmigo y diga: Señor, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de estar una vez más en tu casa. Permite, Señor, que en este tiempo que vamos a estar aquí, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, que no haya nada que nos interrumpa, que no haya nada que nos distraiga, Señor. Aún las molestias que pueda causar, Señor, el calor que estamos sintiendo, puedan ser, Señor mi Dios, contenidas por unos momentos, para que podamos, Señor mi Dios, recibir ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, esa enseñanza que tú has preparado el día de hoy para hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que podamos ser capaces de recibirla, así como la tierra fértil recibe la semilla para que pueda germinar y dar fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este pasaje, todos hemos escuchado alguna vez acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Todos en algún momento hemos leído este relato, y el punto aquí, el punto principal de este relato, obviamente, es que es un milagro que Jesús hace, en donde con unos cuantos panes, 5 para ser exactos, y un par de pescados, el Señor fue capaz, obviamente, ¿verdad? Y tenemos que recalcarlo, mediante un milagro, de alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Porque la Biblia dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Solamente se contaban a los hombres, a los jefes de familia.
Y en este pasaje, bueno, este pasaje le voy a decir, tiene algo muy especial. Es uno de los pocos pasajes que son narrados en los 4 evangelios. La mayoría de las veces vamos a encontrar en los 3 primeros evangelios un parecido en cuanto a la narrativa, pero el evangelio de Juan es diferente siempre, casi en todo. Pero esto es uno de los pasajes que también el evangelio de Juan recoge y nos presenta de una manera muy especial. Y aquí en Marcos, ¿verdad? Me parece que es de los 4 relatos el que más nos puede ayudar a entender cuál era la intención del Señor en lo que estaba pasando. El relato comienza cuando los discípulos regresan de una misión donde el Señor los había enviado a predicar el evangelio, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, y para anunciar también que el Señor Jesús iba a ir a las aldeas donde ellos habían ido, y ellos fueron así como una avanzada para preparar el terreno para cuando el Señor llegara, ya hubiera ahí un antecedente y supieran la gente quién era Jesús de Nazaret. Los discípulos regresan y comienzan a platicar al Señor y comienzan a decir: Señor, mira, fuimos y predicamos. Dice que le comenzaron a platicar al Señor todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Comenzaron a darle un reporte, a decirle: mira, Señor, tuvimos estos resultados en tal lugar, hubo un avivamiento, el Espíritu Santo se derramó, se movió, fue de mucha bendición. Y entonces Jesús les dice: bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un descanso? ¿Qué les parece si nos tomamos una pausa, verdad? Porque era un momento muy fuerte en el ministerio de Jesús. Y dice que había mucha gente yendo y viniendo de tal manera que no tenían tiempo ni para comer. ¿Puede imaginarse eso? No tenían tiempo ni para comer. Apenas se iban a sentar a comer. Imagínese que usted se sienta a la mesa ya con mucha hambre y le sirven su pozole bien calientito, ¿verdad? Y usted se lo comienza a preparar con lechuga, con rábano, con cebolla, con orégano, con chile, ¿verdad? Y ya los totopos, los limones, todo está listo. Y cuando usted va a empezar le dicen: hey, ven, porque aquí hay alguien que quiere que ores. Y tiene que pararse, ¿verdad? Y bueno, estamos al servicio de la obra, ¿verdad? Del ministerio. Y cuando usted regresa, ya el pozole se enfrió, pero aún así usted dice: voy a comer. Y apenas 2 o 3 cucharadas y dice: mira, ven porque necesitamos que vengas, porque hay una persona aquí que quiere conocer a Jesús y necesitamos que tú le prediques, que tú le compartas el mensaje del evangelio. Y ahí tiene que estar, ¿verdad? Entonces los discípulos dicen que no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús les dice: vamos a tomarnos un descanso. Vamos a tomarnos un break para que podamos respirar y podamos continuar, ¿verdad? Con el trabajo, porque hay mucho trabajo. Dice que se retiraron, planearon una especie de vacaciones, se fueron a un lugar en el desierto en donde podían descansar y estar unos días, pero se corrió el rumor de que Jesús iba a estar ahí y mucha gente fue. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, ya había una multitud que los estaba esperando. Y los discípulos deben de haber dicho: mira, Señor, según veníamos de vacaciones y ya tenemos trabajo esperándonos. Y entonces Jesús comenzó a predicar, comenzó a orar por la gente, y la clave aquí, el punto es que dice que Jesús salió. Probablemente Jesús estaba dentro de una aldea, dentro de un pequeño centro de capacitación, ¿verdad? De un retiro en donde él iba al desierto, en donde iba Juan también al desierto. Y entonces le dicen: Señor, mira, vino una gran multitud. Hay mucha gente aquí que quiere escucharte. ¿Puede imaginarse? Eran 5,000 hombres. Y casi siempre en los eventos hay más mujeres que hombres.
Entonces vamos a suponer que eran así, bajita la mano, vamos a suponer que eran unas 8,000 personas que estaban ahí. Cuando Jesús sale y ve esa multitud, él pudo haber dicho: ahorita estoy de vacaciones, ahorita estoy en mi descanso. Pero dice la Biblia que en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aquí vamos a usar un poco la imaginación. ¿Puede imaginar usted un rebaño de ovejas que no tienen pastor? Imagínese 8,000 ovejas en un prado, en un campo, en un valle, pero sin pastor. Cuando no hay pastor, las ovejas no tienen a quién seguir. El pastor, mientras las ovejas están pastando, el pastor tiene que estar hablando, tiene que estar cantando o tiene que estar chiflando, porque es necesario que las ovejas lo escuchen. Para que las ovejas son muy distraídas. Las ovejas con cualquier cosa se distraen y se desvían del camino y se pierden. No son muy buenas con el olfato, no son muy buenas con la vista, no tienen un instinto de supervivencia muy agudo, pero al menos tienen buen oído. Y mientras estén escuchando la voz del pastor, ellas saben que están seguras, que están a salvo. Pero si dejan de escuchar la voz del pastor, no tienen referencia de dónde están y comienzan a dispersarse. Comienzan a chocar unas con otras, comienzan a pelearse, aunque tengan miles de hectáreas de pasto, comienzan a pelearse por unas cuantas centímetros cuadrados con otras ovejas, comienzan a pegarse, comienzan a lastimarse porque quieren comer en el mismo lugar, aunque tengan hectáreas y hectáreas de pastos. Pero cuando las ovejas dejan de oír, dejan de escuchar la voz del pastor, algo pasa, que pierden el rumbo, pierden la noción de dónde están ubicadas, pierden la noción de cómo deben de comportarse. Comienzan a lastimarse unas con otras, comienzan a quitarse el alimento unas a otras, comienzan a moverse de una manera que empiezan a lastimar a los más pequeños, porque comienzan a hacer estampidas y entre la estampida, ¿verdad?, empiezan a pisotear a los más pequeños o a los que caen y comienzan a hacerse daño entre ellos. Y quiero decirle algo, esa situación de las ovejas la podemos ver el día de hoy en nuestro país. Nuestro país se asemeja mucho a un rebaño de ovejas que no tienen pastor, que no tienen una voz que escuchar, que no tienen una referencia para escuchar, que los haga sentir que están en un lugar seguro, que los haga sentir que están en un lugar en donde deben de estar, en donde deben de esforzarse, en donde deben de compartir, en donde deben de trabajar. Y comenzamos, ¿verdad? Estamos en un país donde mucha gente ha comenzado ya desde hace mucho tiempo a hacerse daño unos a otros, en donde hemos comenzado a ver cómo nos peleamos unos con otros por un pequeño, por una pequeña porción de tierra o por una pequeña cantidad de recursos, cuando tenemos muchos a nuestra disposición. Pero comenzamos a mordernos unos a otros, comenzamos a lastimarnos unos a otros, porque no estamos escuchando la voz de un pastor, porque no estamos escuchando la voz del Señor. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Ellas pueden escuchar, ellas tienen la capacidad de escuchar mi voz y de seguirme a donde yo vaya. Cuando las ovejas comienzan a notar que la voz del pastor se empieza a escuchar más lejana, comienzan a moverse, comienzan a caminar y comienzan a buscar el lugar
en donde la voz del pastor se escuche más cerca. Pero cuando no hay pastor, no saben a dónde ir, no saben a dónde dirigirse, no saben hacia dónde caminar y comienzan a extraviarse. La condición en la que se encuentra nuestro país el día de hoy, que precisamente el día de hoy estamos festejando, ¿verdad? Como país, nuestra libertad, nuestra independencia. Pero lo peor que hemos hecho, mira, parece muy bueno habernos independizado como país de una potencia extranjera. Pero lo peor que un país puede hacer, lo peor que un pueblo puede hacer, es tener independencia de Dios. No podemos ser independientes de Dios. Al contrario, entre más dependemos de Dios, más seguros estamos. Entre más dependemos de Dios, más fuertes somos. Entre más dependemos de Dios, hermano, podemos estar seguros que nos encontramos en el lugar correcto. Pero dice que Jesús vio a la multitud y eran como ovejas que no tenían pastor, y él tuvo compasión de ellos. Y yo puedo ver a Jesús en estos tiempos, hermano, tener compasión, no solamente del mundo, pero tener compasión de México. Yo puedo ver a Jesús, el corazón de Jesús, estremecerse y sentir dolor al ver la condición en la que se encuentra nuestro país, la condición en la que se encuentra nuestra nación. Y no solamente me estoy refiriendo a la condición de pobreza, no solamente me estoy refiriendo a la condición de corrupción, no solamente me estoy refiriendo a la condición de la calidad de vida de las personas en cuanto a lo material, pero a la condición en la que nos encontramos de estar lejos de Dios como país, de estar sometidos por un sistema religioso cuya principal característica es la idolatría, en donde nos encontramos cada vez como país. Aunque de manera individual cada uno de nosotros podamos decir, bueno, pero yo soy cristiano, yo creo en el Señor, sí, pero como país, hermano, estamos muy lejos todavía de la voluntad de Dios. Y muchas personas creen que la solución a todos los problemas se encuentra en un partido político, o que la solución a los problemas se encuentra con tal o cual candidato, o si tuviéramos una forma de gobierno diferente, o si fuéramos un país diferente. O la mayoría de las personas creen, ¿verdad?, que el problema fue que todavía se van más atrás y dicen, es que el problema fue que nos conquistaron los españoles. Si hubiéramos sido conquistados por los ingleses o por los franceses, sería diferente la cosa. Pero quiero decirte algo, ninguno de estos factores es el factor determinante para la prosperidad espiritual de una nación, de un país. Quiero llevarte y quiero que vayamos con cuidado en la lectura de este pasaje. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos y comenzó a hacerse cargo de sus necesidades espirituales. Comenzó a ministrarles, comenzó a orar. Yo puedo imaginarme, ¿verdad?, que muchos milagros fueron realizados ese día. Mucha gente se fue de ese lugar contenta, con esperanza, con una fe renovada, fortalecida, con una vida transformada y dispuestos a poner por obra todo lo que habían aprendido ese día del Señor. Pero comenzó a hacerse tarde, comenzó a anochecer. Y dice la Biblia en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él y dijeron, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos le dicen al Señor, mira, Señor, ya se está haciendo tarde, ya se está haciendo de noche y esto no se acaba, esto no se termina. Mire, era de noche. ¿Cómo
¿cómo estaría el ambiente espiritual que la mayoría de los judíos tenían por costumbre? Que cuando comenzaba a caer la noche, cuando para ellos la noche comenzaba a las 6 de la tarde, y cuando comenzaba la noche, ellos se iban sin importar quién estuviera, sin importar lo que estaban haciendo. A las 6 de la tarde, ellos se iban a su casa a descansar. Y en esa ocasión, pues mira, cuando dieron, yo creo, las 5 de la tarde, los discípulos deben de haber dicho: bueno, ya no falta mucho para que se empiece a ir la gente. Cuando eran las 5:30, dijeron: pues vamos a empezar a prepararnos, ¿verdad? Para recoger la basura, para dejar aquí todo bien en orden. Pero dieron las 6, las 6:30, probablemente las 7. Y los discípulos se acercaron con Jesús y dijeron: Señor, mira la hora que es y la gente no se va. Siguen haciendo filas, siguen estando ahí, están esperando, creen que algo más va a suceder. El ambiente espiritual está prendido, está fuerte. La gente está sintiendo la presencia de Dios. Dice: pero ya es tarde. No pueden dormir a la intemperie y no pueden quedarse sin comer. Se van a desmayar, se van a poner mal. Y entonces Jesús les responde. Conocemos lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Dijo: dadles vosotros de comer. Y esa respuesta les debe de haber parecido al principio una broma. Jesús les dice: bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tienen hambre. El problema es que no hay tiendas cerca donde compren comida. Jesús dice: bueno, pues entonces denles de comer ustedes. Y los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿qué estás diciendo? Dice ahí en el texto, dice: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, estaba hablando de una cifra exagerada. 200 denarios. El Evangelio de Juan también menciona esa cifra. 200 denarios. Acuérdese, el denario era el salario de un día de trabajo. Entonces está diciendo: Señor, en el Evangelio de Juan dice: ni siquiera con 200 denarios de pan lograríamos darle de comer a toda esta multitud. Entonces vamos a ver qué era lo que los discípulos pensaban, porque tenían un problema. Había un problema y no lo podían negar, no lo podían ocultar, no lo podían disimular. Muchas veces tratamos de disimular los problemas para pasar desapercibidos. Como país, ¿cuántas veces no hemos escuchado, ¿verdad? Todos vivimos una realidad cada día. Y cuando escuchamos el informe de algún gobernante o de alguno de los presidentes y dicen: vamos bien, ha crecido la economía. Y uno dice: ¿cómo que ha crecido la economía si cada vez nos alcanza para menos con lo que ganamos? Y dice: vamos ganando en cuanto a la seguridad porque la delincuencia está disminuyendo. Y vemos a nuestro alrededor y decimos: ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo que la delincuencia? Acaban de asaltar a mi vecino, a mí me acaban de robar ahí una llanta del carro, a mi primo, a mi hermano, a mi cuñado, le acaban de robar también, nos asaltaron en la calle. ¿Y cómo me vas a decir que está disminuyendo la inseguridad? Y tratamos de maquillar, ¿verdad? Siempre se trata de maquillar y de pasar desapercibidos. No, todo está bien, no pasa nada. Ellos tenían un problema y no podían ocultarlo. Trataron de buscar una salida fácil. Trataron de decirle al Señor: Señor, pues ya despídelos. Pero la realidad era que ya tenían el problema ahí en sus manos. Entonces fíjese cuál creían ellos que era el problema. Le dice: Señor, primero en el versículo 35, primero le dicen: el lugar es desierto. O sea, ellos creían que el problema era por el lugar
en donde se encontraban. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que diga, es que yo no sé por qué me tocó nacer y vivir aquí en México? Entonces has escuchado gente que dice, es que mira cómo están, por ejemplo, en Estados Unidos. Ah, no, hombre, que me hubiera tocado nacer en Estados Unidos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo estuviéramos ahorita? Puro English, puros dólares, paseando, ¿verdad? Y disfrutando acá. No, hombre, allá los gringos viven re bien. No que nosotros acá, mira cómo estamos y esto y otro. Comenzamos a quejarnos no, es que mira cómo me fue a tocar a mí nacer en tal familia, ¿verdad? Mira, mejor me hubiera tocado nacer en la familia de alguien rico, ¿verdad? Me hubiera tocado una herencia. O vemos a personas que a lo mejor nacieron en el seno de una familia muy próspera, ¿verdad? Con muy buena posición económica, y decimos, no, hombre, rayado ese cuate, ¿verdad? Que me nació en cuna de oro, pero uno que desde niño ha tenido que trabajar y que esforzar y que siempre para arriba y para abajo y no tenemos descanso. No, hombre, cómo me hubiera gustado, ¿verdad? Y nos empezamos a quejar del lugar donde estamos. Nos empezamos a quejar, no es que el lugar donde estoy es desierto, es que vivo allá en Río Medio, ese es el problema. Si viviera yo acá en otra zona, ¿verdad? De la ciudad, pues a lo mejor estaría más padre. Hermano, muchas veces hemos escuchado gente en otros tiempos, ¿verdad? Y en otros lugares. Gente que incluso se queja de la iglesia en donde está. Ah, es que mira, la iglesia donde nos tocó. La iglesia, hombre, yo he visto otras iglesias, ¿verdad? Que salen ahí en YouTube. Yo he visto otras iglesias que están, no, que están mejor, están más bonitas, están más cómodas. Otros pastores, ¿verdad? Que están mejores. Y no, que mire el pastor aquí como está, que habla todo mocho y ni se le entiende y todo. Y mira las instalaciones, cómo estamos. Y creemos que el problema es el lugar en donde estamos. No, hombre, si yo estuviera en otra iglesia, si yo estuviera ahí en la iglesia no quiero decir nombres, de los famosos, no, sería diferente. Y mucha gente piensa que el problema es el lugar en donde estamos. Y quiero decirte algo, el problema no es el lugar en donde estás. Dile a la persona que está junto a ti, dile, el lugar no es el problema. El lugar donde estás no es el problema. Número 2, le dijeron en el versículo 35, dice, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Unos se quejan del lugar, otros se quejan del tiempo. Es que mira cómo nos tocó nacer en esta época donde ya el agua está contaminada, el aire está contaminado, los terrenos ya valen más caros, ¿verdad? Muchas personas se quejan de decir, no, hombre, es que mi abuelo cuando tenía mi edad ya tenía 3, 4 terrenos, ¿verdad? Ya había comprado, ya tenía casa construida, ya tenía carro, y yo a mi edad, ¿verdad? Apenas estoy pagando el celular que saqué ahí en Coppel. Y no, es que hubiéramos nacido en el tiempo, ¿verdad? En que todo estaba más barato. Hubiéramos nacido en la época donde el peso valía más que el dólar. Hubiéramos nacido en la época, ¿verdad? En la que y nos ponemos a pensar y a imaginarnos que hubiéramos nacido o empezamos a quejarnos, ¿verdad? ¿Qué hicieron los que estuvieron antes que nosotros? A lo mejor tú has escuchado historias de tu familia en donde te dicen, no, es que el bisabuelo o el tatarabuelo, ¿verdad? Era francés o era español y tenía dinero y tenía rancho y tenía ganado y tenía todo. Pero con el paso de los años y las generaciones, pues se acabó el patrimonio. Y ahora a nosotros pues nos toca trabajar. Y decimos, no, hombre, hubiera yo nacido en la época de la revolución, ¿verdad? Fuera yo un gran hacendado, fuera yo un gran terrateniente, fuera yo alguien, ¿verdad? Así importante. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que nuestros tiempos, dice David en sus salmos, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Imagínate, el mismo Jesús
El mismo Jesús nació en una época en donde las cosas no estaban nada fáciles, hermano. Nació en una época en donde su país estaba conquistado por un imperio opresor, por un imperio que su manera de trabajar era un sistema esclavista. Era un sistema impositivo en donde ellos tenían que pagar impuestos casi hasta por respirar, hasta por el aire que respiraban. Era una época bien difícil, pero fue la época que Dios escogió, fue el tiempo que Dios escogió. Usted y yo no podemos decidir en qué época nacimos, en qué tiempo nos tocó nacer. Pero usted y yo no podemos decidir, hubiera yo nacido, no sé, hace 100 años. O a lo mejor alguien pudiera pensar, me había tocado nacer dentro de 100 años, ya cuando la ciencia estuviera más avanzada, ya cuando viviéramos así como los supersónicos, que ya los carros volaran y tuviéramos así otro tipo de tecnología y todo fuera más fácil. Pero el problema tampoco es el tiempo, hermano. El problema tampoco es el tiempo. Los discípulos estaban afligidos porque tenían en sus manos un problema y querían deshacerse de él a toda costa. Y trataron de excusarse con Jesús y de decirle: Señor, es que el problema es el lugar en donde estamos. Señor, es que el problema es la hora. Ya es muy tarde, ya está avanzado. ¿Alguna vez has creído que es muy tarde en tu vida? ¿Alguna vez has dicho, por qué no conocí al Señor cuando era joven? ¿O por qué no conocí al Señor, verdad? Como otras personas que nacen en cuna cristiana. ¿O por qué no conocí al Señor antes de cometer este error? ¿Por qué no conocí al Señor antes de tomar esta decisión? Me hubiera ahorrado muchos problemas, me hubiera ahorrado muchas lágrimas. O a lo mejor tú tienes en tu corazón el anhelo y el deseo de servir a Dios, pero dices, ya conocí al Señor cuando ya, ¿verdad? Cuando ya no estoy tan joven, cuando ya no estoy tan fuerte, cuando ya no tengo la misma agilidad o la misma destreza mental que hubiera tenido hace algunos años. Pero quiero decirle algo, hermano. El Señor nos llama en el momento correcto. Y en el momento en que usted conoció al Señor, en el momento, ahora en este tiempo que Dios lo ha llamado, Dios puede renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede darnos, ¿verdad?, nuevas fuerzas. Dios puede darnos nuevo aliento, nuevo ánimo para servirle al Señor mejor, ¿verdad? Si usted conoció al Señor ya siendo grande, usted puede servirle al Señor mejor que si le hubiera conocido cuando estaba chamaco. Ahora tenemos la oportunidad de servirle a Dios con más madurez, con más certeza, con más decisión, con más congruencia. Nunca piense que es tarde para servirle a Dios. Nunca crea que es demasiado tarde para servirle a Dios. Entonces, el problema no es el lugar. La solución no es estar en un mejor lugar. La solución no es estar en otra época o en otro tiempo. Y también le dicen al Señor en el versículo 37 que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, le están diciendo a Jesús: Señor, ¿ya checaste a cómo está el dólar? ¿Ya viste cómo se devaluó la economía? ¿Ya viste cuánto cuesta ahorita la gasolina? ¿Ya checaste en cuánto está el precio de la canasta básica? Señor, no nos va a alcanzar el presupuesto. Muchas personas creen, ¿verdad?, que el problema es la economía, que el problema es la política, que el problema es las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Y aquí es donde mucha gente también tiene que ver, ¿verdad?, con lo que dijimos hace un momento, con el lugar. Porque mucha gente dice: sí, mira, hay ministerios muy grandes, hay ministerios muy fuertes, hay ministerios que mandan misioneros, hay ministerios que construyen iglesias tremendas, ¿verdad? Pues sí, cómo no, pero ellos tienen dólares. Y nosotros pues tenemos
un peso cada vez más devaluado, un peso que cada vez vale menos. Quiero decirle algo, hermano. El Dios de los dólares es el mismo Dios de los pesos. El Dios que bendice, no importa en qué país se encuentre, no importa qué tipo de moneda usen, Dios puede bendecir y prosperar a sus hijos en cualquier lugar, en cualquier momento. El problema, o más bien la solución, no es cambiar el lugar, la solución no es cambiar el tiempo, la solución no sería cambiar la moneda. Le voy a decir cuál es la solución. La solución es cambiar nuestra actitud. La solución, hermano, lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela para poder cambiar, porque ¿cuántos creen que la historia de nuestro país puede cambiar para bien? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar nuestro país? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer que México le demos la vuelta a las estadísticas y que la iglesia cristiana evangélica en México, en lugar de ser la minoría, en lugar de ser la iglesia más pequeña, pueda convertirse en la iglesia más grande en el territorio nacional? En donde haya muchas iglesias, en donde haya muchos lugares donde se esté predicando la palabra de Dios, en donde cada vez haya más gente llegando al conocimiento de Cristo Jesús, hermano. Dios lo puede hacer. Por supuesto que el Señor tiene el poder suficiente para hacerlo. Pero no van a venir los ángeles a predicar. No va a volver a venir el Señor a predicar. Porque el Señor vino una vez y estableció su iglesia. Y es a la iglesia a la quien le corresponde extender el reino de Dios en esta tierra. Pero le voy a decir por qué muchas veces no sucede. ¿Por qué muchas veces se detiene el avance del evangelio, el avance de la iglesia? Le voy a decir por qué. El Señor le dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. Y le dijeron: Señor, ni juntando los ahorros de todos nosotros nos alcanzaría para comprar suficiente pan para darle de comer a esta multitud. ¿De dónde quieres que saquemos dinero? ¿De dónde quieres que saquemos pan para darles a comer? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. O sea, vayan y chequen cuánta comida hay. Y le dijeron: tenemos cinco panes, 5 piezas de pan y 2 peces. Y el grupo de Jesús era un grupo pequeño. Era Jesús y los 12 discípulos. O sea, eran en total 13 personas. Y dice que tenían 5 piezas de pan y 2 peces. Esa pequeña porción de comida es la que tenían preparada para comer ellos. Y esa es la razón, hermano, esa es la razón por la que ellos querían que Jesús despidiera a la multitud, para poder sentarse ellos y sacar sus 5 piezas de pan y sus 2 peces y poder comer en paz. Ahora, ¿cómo repartiría usted? Y quiero hacerle esta pregunta. Es como las preguntas que le hacen a los niños en la escuela. Así. ¿Cómo? Si se la voy a formular así: si yo tengo 5 panes y 2 peces y tengo 13 personas para alimentar, ¿a cuánto les toca, verdad? A cada uno. ¿Qué le toca a cada uno? Y ahí comienzan los niños a ver: sí, yo me lo sabía, pero con manzanas. ¿A cuánto les toca? ¿A cuánto cree usted que les tocaría? Eran 13 personas. Tenemos 5 piezas de pan y 2 peces. ¿Cómo se imagina usted que lo iban a repartir entre los 13? ¿Y cuánto le hubiera tocado a cada uno? Hubieran tenido que partir el pan en pedazos. Y no sé, a lo mejor se hubieran hecho
así como luego hacemos nosotros aquí, ¿verdad? La mitad de una micha con un poco de frijol y queso o algo así. Y le iban a poner a un trozo de pan, pues, un poco de pescado ahí desmenuzado y para comerlo. O a lo mejor, ¿verdad? Bueno, si hubieran sido peces grandes, así como por ejemplo, la cosa sería diferente si hubieran dicho tenemos 2 pejelagartos, ¿verdad? Así grandotes, porque esos rinden bastante, se alcanzan para varias personas. Pero eran 2 peces. Y le voy a decir algo, los 2 peces que tenían ahí probablemente se referían a peces salados, porque esa es la manera. Acuérdense que no había conservadores ni refrigeradores. Entonces lo que hacían era que salaban los peces y los ponían a secar en el sol. Entonces tenían 2 peces salados, o sea, estaban todos así disecados los peces. Tampoco era que iban a rendir mucho. Y los discípulos le dijeron, Señor, pues ya dales la viada, dale salida ya para que nos podamos. Porque obviamente si ellos se sentaban a comer delante de la multitud, pues no iba a faltar quien se acercara y les dijera, oiga, invítenos un taco, mire, estamos aquí desde tarde, tenemos niños y todo. Y entonces los discípulos dijeron entre sí, si nos sentamos a comer ahorita, lo más probable es que el maestro nos va a terminar diciendo que le demos la comida a la gente y nos vamos a quedar nosotros sin comer. Y Jesús les dice, mire, vayan y cuenten qué tienen de comer. Y le dijeron, Señor, mira, ni soñando nos alcanza para compartir con la multitud. Y Jesús dice, ok, díganles que se recuesten en la hierba en grupos de 100 y de 50 personas. Y tomó, dice, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces. O sea, yo puedo imaginarme al Señor tomando una canasta pequeña y partiendo los panes así en pedazos y desmenuzando también el pescado, y se lo da. Vamos a suponer que se lo dio a Pedro y le dice, Pedro, reparte entre la gente. Y Pedro ve la canasta, ve a la gente, ve la canasta, ve la gente y dice, no va a alcanzar ni para la primera fila que está aquí adelante. Y entonces, pero obedecieron. Al menos, hermano, obedecieron. Por eso, cuando las cosas no marchen bien, cuando no haya lógica en lo que el Señor nos está mandando a hacer, a lo mejor no pueda usted entender lo que Dios está haciendo, pero por lo menos obedezcamos al Señor y algo puede pasar, algo puede suceder. Porque yo quiero imaginarme a Pedro llevando la canasta de la comida y viéndole la cara a la gente así como diciendo, no vayan a agarrar mucho, por favor tengan consideración. Y yo me imagino a Pedro poniendo la canasta ahí, pasando en el lugar de la gente, poniendo la canasta. Y yo me imagino a Pedro cerrando los ojos. Yo creo que Pedro ni quería ver, porque yo creo que Pedro calculó y dijo, cuando llegue yo a aquellos de allá, ya no les va a tocar nada. Y Pedro comenzó a avanzar con la canasta así. Y para sorpresa de Pedro, conforme iba avanzando, la gente iba metiendo la mano en la canasta, iba sacando alimento, iba sacando comida. Y la gente no dejaba de meter la mano en la canasta y no dejaba de salir comida. Y yo creo que Pedro en un momento vio la canasta y dijo, ¿qué está pasando? Hasta la sacudió a ver si se asentaba la comida, ¿verdad? A ver si se había hecho una burbuja de aire ahí abajo, ¿qué estaba pasando? Y Pedro comenzó a darse cuenta que ya había recorrido una fila muy larga de gente y todavía tenía comida en la canasta. Y lo mismo pasaba con las canastas de los demás. Los demás discípulos también estaban repartiendo entre la multitud y también tenían cara. Imagínense a uno de los discípulos que va pasando por aquí, por este pasillo, y otro va pasando por este otro pasillo, pero ya recorrieron y ya pasaron por cientos y cientos de gentes. Imagínense cómo van los discípulos viéndose el uno al otro diciendo, y el otro,
¿Qué está pasando? No sé, pero algo está pasando. Sigue saliendo comida. Hermano, dice la Biblia que comieron todos hasta saciarse. Más de 5,000 personas comieron y se saciaron. Pero lo más importante de todo esto es que dice que, versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Versículo 43, y recogieron de los pedazos. ¿Cuántas cestas? ¿Cuántas? 12 cestas a la mitad. 12 cestas llenas de comida. ¿Cuántos discípulos eran? Díganlo sin miedo. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Y cuántas canastas llenas de comida sobraron? ¿Cuánto le tocaba a cada discípulo? Una canasta. Y quiero decirle algo, no se la iban a acabar. No se acababan la canasta porque la multiplicación no se detuvo. Yo quiero creer que si la multiplicación funcionó para la gente, también se aplicó a ellos. Yo quiero creer de verdad que ahí a lo mejor entre los discípulos de Jesús había una competencia, porque a lo mejor había unos que comían normal, pero probablemente había otros que eran de alto cilindraje, y entonces había unos que eran famosos por comer más que otros. Y yo puedo imaginarme a Pedro, ¿verdad?, haciéndose unos tacos de pescado y comiendo y comiendo y comiendo y diciendo: Señor, es que si teníamos hambre antes de repartir la comida, ahora imagínate, después de repartir la comida tenemos más hambre. Y aún los discípulos, yo puedo imaginarme, esto no lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme que aún los discípulos comían y comían y comían cada uno de su canasta y no disminuía el alimento. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Qué cantidad de comida le tocó a cada discípulo al final? Lo acabamos de decir. Una canasta llena y todavía multiplicándose de comida. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿cuánto les iba a tocar de los 5 panes y los 2 peces? No alcanzaban ni un taco cada uno. Se iban a quedar con hambre. No alcanzaban, iban a tener que aplicar la que todos aplicamos en algún momento, ¿verdad? De que te haces un taco y le muerdes, pero antes de molerle le jalas la carne, ¿verdad?, para que no se acabe. Pero en cambio, al final, cada uno tenía una canasta llena de pan y pescado, que yo estoy seguro que cuando terminó todo y cada uno se fue a su casa, llevaron la canasta hasta su casa y pudieron compartir con su familia. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Hermano, usted y yo hemos recibido un alimento espiritual. Usted y yo tenemos a Cristo. Usted y yo tenemos a Jesús como nuestro alimento espiritual. Quiero decirle algo. Si usted se lo come solo, le va a alcanzar para un momento saciar su hambre. En el buen sentido, quiero decir, no que Jesús no sea suficiente, pero nuestra hambre, nuestra necesidad como seres humanos es tan grande que si nosotros nos quedamos de una manera egoísta con la bendición de conocer a Jesús, pues a lo mejor la bendición va a alcanzar a nosotros y vamos a tener que batallar un poco para traer a nuestros hijos a la iglesia, porque medio se nos van a rebelar y va a llegar el momento que no van a querer venir y vamos a tener que estar esforzando porque vamos a tener que batallar para repartir 5 panes y 2 peces entre muchos. Pero quiero decirle algo. Si usted comparte ese alimento espiritual con otros, al final Dios multiplica la bendición. Nuestro país, hermano, en nuestro país no se va a terminar la corrupción.
no se va a terminar con la pobreza, no se va a terminar con nuestras carencias, no se va a terminar con nuestras necesidades cuando cambie el gobierno o cuando cambie el partido político que está gobernando o cuando cambie tal persona o la época, estemos en una época diferente. No, nuestro país va a cambiar cuando cada uno de nosotros decidamos morir a nuestras propias necesidades, dejemos de ver nuestros propios problemas como el centro de nuestro universo y comencemos a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor y comencemos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo y a extender el reino de Dios sobre esta tierra. Cuando usted y yo, cuando tú comiences a predicar, mira, yo no sé si a lo mejor tú tienes algún familiar o algún conocido que tú dices, cómo quisiera, ¿verdad? A veces la familia sufre porque dicen, yo tengo un hijo que está perdido en el mundo, en el alcohol, en el pecado, y como quisiera que viniera a la iglesia, pero por más que le predico y le comparto y oro por él, no quiere venir a la iglesia. Bueno, yo te voy a decir algo: no dejes de predicar el evangelio, porque yo conozco familias cristianas. Yo conozco personas cristianas que dicen, mi hijo no quiere nada, ya le prediqué, ya oré, ya lo invité, no quiere nada. Pero quiero decirte algo, eso no los detiene. Comienzan a predicar el evangelio a toda persona, a todos los que están a su alrededor. ¿Y qué crees? Un día en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde sus hijos están, se encuentran con un cristiano y ese cristiano les comparte. Ese cristiano los evangeliza y lo que no pudieron escuchar ni recibir de su familia, lo terminan recibiendo de otras personas. ¿Sabes por qué? Porque alguien decidió predicarle el evangelio a otros. Y el evangelio, hermano, es como un boomerang. Cuando tú lo lanzas, siempre va a regresar a ti la bendición. Si tú predicas el evangelio, si tú das a conocer el reino de Dios a otras personas, esas personas lo van a dar a conocer a otros y esos otros a otros. Y tarde o temprano, una de esas personas que fue alcanzada para Cristo puede bendecir tu vida, puede bendecir tu familia. Por eso nos conviene predicar el evangelio. Nos conviene anunciar el reino de Dios, hermano. Si queremos que nuestro país cambie, si queremos que nuestra nación cambie, si queremos que nuestra ciudad cambie, que nuestra familia cambie, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que llenar esta tierra del evangelio de Jesucristo. Porque tú no sabes si la persona a la que tú le prediques, el día de mañana Dios la va a usar para bendecir a otro cristiano. Pero un día una persona a la que alguien le predicó va a ser de bendición para ti, porque el evangelio se extiende. A mí me ha pasado muchas veces. De repente estamos, mira, una vez me tocó ir a hacer un trámite en Comisión Federal de Electricidad. Y era un trámite urgente porque necesitábamos luz para la iglesia y había habido un problema ahí con el medidor y con el transformador y teníamos que hacer un trámite y teníamos un evento que iba a comenzar y no teníamos luz en la iglesia. Y entonces me tocó ir a hacer el trámite. Hermano, había una fila espantosa de gente y había un calor más o menos como el que hay ahorita. Y me resigné. Yo dije, pues no me queda de otra. Me voy a tener que esperar aquí. Y cada persona que pasaba se tardaba como una hora. Pues ni modo. Aquí me va a dar la noche, pero tengo que estar aquí. Y solamente estuve unos cuantos minutos. Y de repente salió una persona y empezó a caminar y me vio. Y se acercó a donde yo estaba y me dice, usted es el pastor Daniel, ¿verdad? Y yo no sabía ni quién era esa persona. Y me dice, sí, usted es el pastor Daniel de la iglesia que estaba cuando estábamos antes allá en Alcocer. Y le digo, sí, yo soy el pastor Daniel. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Mire, y me empieza a platicar de cosas que yo ya ni me acordaba.
Me dice, yo un día llegué a la iglesia y usted estaba predicando acerca de esto y esto y esto, y yo entre sueños me acordaba de la predicación. Y me dice, y quiero decirle que esa predicación fue de bendición para mi vida. Dice, ¿qué está usted haciendo aquí? Dije, vengo a un trámite porque tenemos un problema así. Y me dice, a ver, deme sus papeles. Y me dice, no se preocupe, venga para acá. Me sacó de la fila y me llevó a su oficina, y en 5 minutos estaba listo el trámite. En 5 minutos quedó listo. Me dice, adelante, pastor, váyase, que Dios lo bendiga. Ya salimos y dije, wow, Dios es bueno, aún en los detalles más pequeños, Dios es bueno. En una ocasión también me tocó ir y visitar a unas personas que estaban en la cárcel, cuando todavía estaba la cárcel aquí, ahí en Allende. Y me tocó entrar, iba yo solo, y entonces me dicen unas personas, dicen, no, hoy es un mal día para que entres, no vayas a entrar, porque el día de hoy hay mucho relajo ahí adentro, te van a asaltar, te pueden golpear, pues, con esos ánimos a nadie le dan ganas de entrar, pero había que entrar y entramos. Cuando llegué a la reja ya para entrar, después de que te revisan y ya vas a pasar a donde está la población, el que estaba en la puerta me dice, ¿a dónde vas? Digo, no, pues aquí están los datos, ¿no? Tal celda, fulano de tal bloque y así. Y me dice, espérate, dice, ahorita voy a llamar a uno para que venga y te diga dónde es, y ya tú entras. Entonces llaman a uno que estaba ahí adentro también en la cárcel, y viene y me ve y me dice, hermano Daniel, ¿qué anda usted haciendo por aquí? Digo, pues vine a visitar aquí a fulano. Oh, mire, dice, yo estuve hace un tiempo ahí en la casa de rehabilitación y usted iba a predicar en las mañanas y yo me acuerdo. Mire, dice, lo voy a acompañar para que no lo vayan a asaltar. Dice, yo lo llevo hasta la celda. Y ya fuimos, nos metimos ahí en unos lugares re feos que estaba ahí adentro. Y llegamos a la celda y la persona a la que iba yo a ver no estaba en la celda, pero en la celda había otros 3 que en diferentes épocas habían estado en la iglesia y entre ellos no se conocían, no se conocieron en la iglesia, pero yo los conocía a los 3 y los 3 me conocían a mí. Y yo me dije, hermano Daniel, ¿qué anda usted haciendo aquí? Y ya la misma historia, no, mira, vine a visitar. No, sí, no se preocupe, mire que aquí nosotros lo vamos a llevar, y anda y busca, háblale a fulano. Ya vinieron, casi hacemos un culto ahí en la celda porque había puro hermano, puro cristiano, pura gente que había estado en la iglesia. Y así en diferentes lugares, hermano. Imagínese que un día usted tiene un problema. Vamos a suponer nada más que usted tiene un problema muy fuerte y no tiene quien le auxilie, no tiene quien le ayude, y que se tenga usted que presentar delante de una autoridad, delante de un juez, delante de un ministerio público, delante de una autoridad que tenga que tomar una decisión y tenga que decir, y de repente que esa autoridad le diga, yo a usted lo conozco, usted predicaba en la iglesia donde yo iba cuando era niño, usted le compartió el evangelio a mi familia, usted le predicó a mi padre y a mi madre, y gracias a eso mi padre dejó el alcohol, dejó la droga y nos volvimos una familia cristiana. ¿Se puede imaginar? ¿Se imagina que alguien de repente usted tenga que hacer un trámite o tenga un problema y nadie le puede ayudar, y de repente alguien venga y le diga, yo te conozco, tú ibas a orar, tú fuiste a orar a mi casa cuando teníamos un problema muy fuerte, cuando pensábamos que íbamos a morir, cuando pensábamos que no había solución, tú fuiste, oraste, nos predicaste, tuvimos esperanza, conocimos al Señor Jesucristo. Ahora dime, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo bendecir? ¿Se imagina? Pero todo eso, la única manera de que sea posible, hermano, es que prediquemos el evangelio de Cristo. Póngase de pie conmigo, por favor. Hermano, quiero decirle algo. En el orden natural de las cosas, probablemente
hablando en el sentido pues de los discípulos en ese momento, en el orden natural, en el orden lógico de las cosas, nos tocaba un taco, y un taco mal hecho, un taco ahí medio raquítico. Pero quiero decirte algo, nos puede tocar una canasta llena de comida. Nos tocaba una porción pequeña, nos puede tocar una porción grande para ti, para tu casa, para tu familia. Pero ¿qué tienes que hacer? No te quedes con la bendición. No escondas la provisión que Dios te dio. No escondas, no te encierres a vivir tu cristianismo en tu casa y que el vecino se pudra en su matrimonio y que se vaya al infierno y que se acabe con su alcoholismo. No, predícales el evangelio. Predícales el evangelio. Háblales de Cristo. Te van a tirar al loco. Se van a reír de ti. Te van a dejar de hablar. Te van a echar carrilla. Sí, pero eso va a ser cuando, en el momento en que se sientan valientes, en el momento en que se sienten que están bien. Pero siembra la semilla y va a llegar un momento en que Dios se va a encargar de llevarlos a ellos a circunstancias en donde se den cuenta que no tienen salida. Y como van a saber que tú eres cristiano, van a ir a tocar a tu puerta y te van a ir a decir: vecino, puedes orar por nosotros, tenemos una necesidad, tenemos un problema. Oye vecino, fíjate que en las madrugadas escucho que en el techo de mi casa arrastran cadenas y aúlla un coyote. ¿Puedes venir a orar por favor a mi casa? Porque yo creo que me están haciendo brujería. Y Dios abre las puertas. Dios lo lleva a circunstancias en donde ellos tienen que reconocer que necesitan al Señor. Y ellos van a buscar a alguien que sepan que es cristiano. Ellos van a buscar a alguien que no se escondió para comerse su taco él solito. Van a buscar a alguien que antes de comerse su bendición decidió repartir la bendición con otros. Decidió darles de comer a otros espiritualmente. Y la gente va a buscar al que les alimentó, al que les dio de comer. La gente, y tú le vas a decir a la persona: ¿sabes qué? Yo solamente fui el encargado de llevarte la canasta, pero el que multiplicó los panes se llama Jesucristo. El que multiplicó los peces es el Hijo de Dios, y Él puede cambiar el rumbo, no solamente de nuestra familia, pero de un país entero, cuando tú y yo decidimos predicar el evangelio de Jesucristo. Él puede cambiar el destino de nuestra nación. El día de hoy mucha gente lo usa como pretexto solamente para salir y enfiestarse. Dice que celebran una independencia, dice que celebran una libertad, pero no hay tal libertad. Son esclavos del pecado, son esclavos del alcohol, son esclavos del adulterio. Pero llegará el día en que verdaderamente tengamos una libertad que celebrar. Llegará el día en que verdaderamente tengamos un libertador que proclamar. Y no diremos los nombres, ¿verdad?, de caudillos que hayan comenzado una lucha armada, pero gritaremos el nombre de Jesucristo, que Él fue quien rompió las cadenas. Él fue quien nos sacó de la cárcel donde estábamos. Él fue el que nos sacó de las tinieblas donde nos encontrábamos perdidos a su luz admirable. Él es el verdadero libertador. Él es el verdadero motivo por el cual usted y yo celebramos. No cada año el 15 de septiembre, pero cada vez que nos reunimos en este lugar, nos reunimos para festejar que un día conocimos un libertador. Conocimos a alguien que nos dio verdadera libertad. Conocimos a alguien que verdaderamente nos hizo libres.